La técnica de PCR es una técnica, es la reacción en cadena de la polimerasa. Es una técnica desarrollada por este autor de apellido Mullis a partir de 1983. El propósito es duplicar un número ilimitado de veces un fragmento de ADN y se puede realizar en forma automática en un aparato. Esta, este procedimiento nos puede dar una gran cantidad de un segmento pequeño de ADN que puede ser extraído de una muestra de tejido en un hospital, una gota de sangre o semen en la escena de un delito, de un cerebro modificado, de, de plantas de herbario, incluso de colecciones de animales que se han utilizado para comparar diferencias genéticas entre las poblaciones colectadas hace, qué sé yo, decenas de años con las actuales. Entonces esto permite, siempre y cuando el ADN se conserve con una calidad más o menos buena, no importa que sea una cantidad muy pequeña, se puede tener muchas copias de un sector de ADN. Ese es el propósito de la técnica de PCR. La ventaja es que se pueden seleccionar qué región de ADN quiere uno tener muchas copias, y esto puede permitir después hacer comparaciones entre individuos o entre especies. La reacción en cadena de la polimerasa es un proceso cíclico, es decir, se repiten las siguientes temperaturas para poder obtener la suficiente cantidad de ese fragmento de ADN que estamos amplificando. Se requiere al menos de 20 ciclos, pero se pueden tener como 30 ciclos de estos pasos. La idea es que en el laboratorio se está replicando lo que ocurre naturalmente en las células. Necesitamos, durante la duplicación del ADN, por ejemplo, existen enzimas dentro de las células que separan las hebras, y después enzimas que colocan cebadores, y después enzimas que construyen la hebra complementaria. En este caso, la separación de las hebras lo hacemos con temperatura, es mucho más fácil en el laboratorio hacerlo con temperatura. Luego, nosotros artificialmente generamos cebadores que sean complementarios a la región, a los extremos de la región que queremos amplificar. Bajamos la temperatura, bueno, la desnaturalización es a temperatura alta, como 95 grados. Bajamos la temperatura para que se unan los cebadores y comience a trabajar la polimerasa de ADN. Esta unión del cebador es a baja temperatura, usualmente entre 55 y 60 grados. Luego subimos la temperatura para que la polimerasa de ADN comience a trabajar, y la temperatura es alrededor de los 70 grados. Esta polimerasa que utilizamos actualmente es una polimerasa extraída o obtenida originalmente de bacterias que crecen en aguas termales. Entonces, la enzima es suficientemente resistente para poder funcionar bien a pesar de que se eleve la temperatura a 95 grados. Si utilizamos otra polimerasa, a esas temperaturas se desnaturalizaría y ya no funcionaría en el siguiente ciclo. Luego entonces la hebra nueva se separa de la antigua por temperaturas altas, o sea, cuando se repite el ciclo. Luego se une de nuevo el cebador. Entonces cada vez que hacemos esto y copiamos las hebras, cada vez se está duplicando la cantidad de ADN de ese fragmento de interés, y al final de cuentas tenemos muchas copias que pueden incluso ser visualizadas en una electroforesis. Esta, esta es la animación donde pueden ver todo el proceso de duplicación del ADN por medio de la técnica de PCR. Les recomiendo que vean esta animación, en donde, pues acá aparece cómo es que ocurre el proceso mismo. Cuando tenemos la doble hebra, tenemos que desnaturalizar para que queden las hebras simples. Luego unimos los cebadores. Si se fijan, hay un cebador que va en una dirección y otro cebador que va en la dirección opuesta. Esto nos va a permitir tener muchas copias de la región del fragmento desde acá hasta acá. Eso, luego se sube la temperatura a 72 grados para que
trabaje la polimerasa de ADN. Se repite el ciclo, se desnaturaliza el ADN, se unen los cebadores. Los cebadores están en exceso en el medio de reacción, y entonces va a haber siempre en cada uno de los ciclos. Se unen los cebadores, decíamos, se extienden los cebadores, y acá comenzamos a obtener copias del fragmento objetivo, que es desde los dos extremos donde se unen los cebadores, como este de acá o este de acá arriba. En el tercer ciclo desnaturalizamos el ADN, unimos los cebadores, extendemos. De esta manera ya tenemos incluso fragmentos de doble cadena, que son los fragmentos propósito, objetivo. Cada vez que nosotros mientras vamos aumentando el número de ciclos, vamos a obtener este producto, y este producto va a ir creciendo y creciendo en cantidad hasta que va a ser la mayoría del ADN que tengamos en nuestra reacción. Y podemos ver la gráfica acá. Entonces nosotros vemos al principio las copias de ADN. Aquí está el número 2 y están las copias objetivos, que es solo del fragmento de ADN. Vamos a ver que poco a poco va aumentando el número de fragmentos objetivo de una manera exponencial. Entonces, aunque sí tenemos copias de ADN incluso más grandes que el fragmento objetivo, al final de todos los siglos va a ser una minoría. Vemos, por ejemplo, acá que la mayor parte de los fragmentos de ADN son los fragmentos cortos, objetivo. Y si continuamos, básicamente se vuelven todos. Lo azul es los fragmentos objetivo, y los rojos son los fragmentos totales. Esta es una gráfica logarítmica, así que aunque parece recto, realmente aquí tenemos el número de copias que aumenta en forma logarítmica. Muy bien, entonces las aplicaciones de la técnica de PC de reacción en cadena de la polimerasa son la secuenciación. Se puede obtener suficiente ADN molde para hacer una secuenciación. Podemos hacer estudios evolutivos. Podemos amplificar fragmentos de organismos extantes o extintos para la construcción de árboles filogenéticos. Los extintos, por ejemplo, las pieles de estudio de, qué sé yo, de organismos que ya fueron acabados por el ser humano, o bueno, incluso se ha logrado amplificar regiones del ADN mitocondrial de los neandertales. Puede ser también con tejidos conservados como los mamuts congelados. También podemos hacer huellas dactilares de ADN. Esto es para comparar muestras de distintos individuos. Se amplifican regiones de ADN que son específicas, que logran identificar a cada individuo. Esto permite en medicina forense identificar a quién le pertenece una muestra de sangre o semen que se obtuvo en la escena del crimen, y también puede ser utilizado para identificar paternidad. Eso no solamente en humanos, sino también en estudios de genética en plantas o animales, para saber cómo es que está ocurriendo la transferencia de genes. La ingeniería genética incluye este conjunto de tecnologías, de técnicas biotecnológicas, que son las tecnologías básicas, como la tecnología de ADN recombinante, en la que se aísla y manipula un fragmento de ADN de un organismo para introducirlo en otro. Puede también hacerse cambios en el ADN utilizando cortes y empalmes para producir un ADN distinto. Eso es parte de la ingeniería genética. La secuenciación o caracterización del ADN, que existen muchas técnicas actualmente. La reacción en cadena de la polimerasa, que acabamos de ver, con la que se consigue un número grande de copias de un fragmento de ADN. Este fragmento, que se consigue en grandes cantidades,
puede trabajarse, incluirse en algún organismo y se puede expresar ahí y producir la proteína. Por ejemplo, la proteína de la insulina humana es producida se puede hacer producir por una bacteria, lo que permite que la ingeniería genética tenga aplicaciones en medicina y, y en varios de los ámbitos incluso procesos industriales, eh, que vamos a ver más adelante. Otras técnicas básicas que se emplean son, por ejemplo, la síntesis de ADN. Nosotros podemos solicitar normalmente son empresas o universidades, solicitarles que produzcan un fragmento de ADN de una secuencia dada. Entonces, ellos lo producen. Ahora se pueden hacer secuencias de hasta 100 nucleótidos. Y esto se emplea para crear estos cebadores que se necesitan para la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, o pueden utilizarse para sondas, que son básicamente fragmentos de ADN que pueden complementarse a otros fragmentos de interés y, y pueden indicarnos en dónde están localizados. Pueden hacer esta tarea, que es básicamente indicar una secuencia de cebadores de 5 nucleótidos. Esto es solo por motivos de la tarea. Usualmente los nucleótidos son los cebadores que se utilizan para la reacción en cadena de la polimerasa son de 20 nucleótidos. Para amplificar este fragmento de acá, el truco sería que para uno de los fragmentos se puede utilizar, por ejemplo, si queremos amplificar este fragmento, podemos utilizar las primeras 5 letras que se encuentran en la secuencia del fragmento de interés, SGTC, y en el otro extremo tendríamos que utilizar los 5 primeros fragmentos nucleótidos, pero de la hebra complementaria, que es la que va en la dirección opuesta. Como sabemos, el ADN es antiparalelo, entonces en este caso sería TACG, TACGA, que serían los 5 fragmentos, los 5 nucleótidos que van en la dirección opuesta, y esto permite que se creen los fragmentos de interés. Muy bien, como comenzamos a hablar acerca de la tecnología de ADN recombinante, les recomiendo ver estas animaciones. La primera es la clonación de genes. Acá se explica cómo un gen se puede meter en una bacteria y clonarse con el mecanismo de replicación de ADN de las bacterias. Transformación 1 y transformación 2 nos explican cómo el ADN puede ser insertado en las bacterias y cómo puede producirse bacterias con ADN recombinante.